estamos aquí en estadística básica. Ahora vamos a ver lo que se trata del muestreo. Nos dieron una tesis a estudiar y en la cual vamos a ver algo muy importante que se refiere a los pequeñitos. Se refiere al crecimiento de estos nenes, dependiendo el peso, la talla. Muchos han estudiado los alimentos, la nutrición, la desnutrición, la obesidad, pero nunca nos hemos puesto a pensar cómo le afecta más bien a los pequeñitos la nutrición en su crecimiento, en talla, en peso, en sus medidas. Dice, en cada región existen diferentes medidas antropométricas y diversas dependiendo de los alimentos. No es lo mismo las estaturas de Estados Unidos a las estaturas de determinadas regiones. Por ejemplo, Yucatán, la mayoría de los de Yucatán son pequeños, de Jalapa también son pequeños, a diferencia de algunos países donde sus medidas de personas en centímetros son muy altas o los niños son muy altos. Entonces vamos a ver esto dependiendo de cada región, si están creciendo bien los pequeñitos. Aquí existe desnutrición y lo podemos manejar desde leve, moderada, grave, crónica y aguda. ¿Cómo lo muestran? Aquí ya es un poquito más médico, dependiendo si su peso está menos entre cierta cantidad, que son niveles médicamente utilizados. Si estas cantidades entran, son mayores o menores, es el grado de desnutrición. Grave, sería leve, moderada, grave, crónica o aguda. Existe el marasmo también, que es delgadez excesiva, la cara de viejito, llanto exagerado, pero raro. No sé si han visto algunos pequeñitos que así se ven. Yo sí me tocó ver una pequeñita así. Y exactamente se ven así. Sus cabellos son de muy poquitas cantidades pequeñas, su piel muy transparente, sus ojitos, su cara muy, muy transparente. Y hay otra que es squashy. Además de pies y piernas, manos y caras tristes, pero raro, lesiones en la piel. Qué grave y qué duro es la desnutrición a nivel mundial. Es algo que preocupa a muchos estudiosos y por lo mismo se hizo esta tesis basándose en muchos estudios de diferentes estudios a nivel mundial que vamos a ver más adelante. La antropometría junto con las observaciones clínicas son los métodos más comunes que se utilizan para la vigilancia de nutrición del pequeño. Así podemos saber. ¿Cómo vamos a ver esto? Por medio del peso, la edad. Se requiere el peso ideal conforme a su edad. En México se lleva a los pequeñitos desde que nacen y se les empieza a tomar ciertas medidas y deben de ir conforme a su edad, conforme a su peso, conforme a su estructura en ese nivel. Y cada mes se les va midiendo, se les va pesando para ver cómo están. La estadística metodológica. Tipos de estudio, comparativo, transversal, porque también nos vamos a basar no solamente a lo que conocemos de lo que es medicina, de cómo se afecta. Vamos a verlo ahora por medio de la estadística y la metodología. Vamos a ver el tipo de estudio que vamos a hacer dentro de estos datos que nos pudieron dar. Vamos a ver, el tipo de estudios es comparativo, transversal, descriptivo. El universo del trabajo son niños de 3 a 5 años. Universo, todos. La justificación del muestreo, se hizo este muestreo de estos datos recabados el mes de diciembre de 1998. Los recursos, aquí lo que me recomendaba, la tesis utilizada que fue proporcionada por el docente Francisco Girón Hernández de Estadística de la UNADEM. Vamos a ver, nosotros recordemos que la población de estos niños de 3 a 5 años fue de 1136, pero son demasiados para hacer un estudio exacto, para tratar de hacer un estudio que nos muestre
realmente la realidad de las cosas. Entonces, ¿qué? Vamos de una población de cantidad muy grande a una población de estudio que va a ser, se tomaron 11 CENDIs, donde están los pequeñitos, que son 900. El estudio de esta tesis nos muestra que ellos tomaron la decisión de tomar una muestra del 10% de estos CENDIs, que nos da 97. Ahora, la muestra es un conjunto, se debe de tener en cuenta varias cosas. 1. Mínimo de tamaño muestral por medio de una fórmula. Ahorita vamos a poner estos datos, vamos a hacer la fórmula y vamos a ver qué tan exactos fueron para tomar esta muestra de 97 personas. El diseño muestral o selección de la muestra. La muestra puede ser representativa o no representativa. Nuestra muestra va a ser representativa. ¿Por qué? Porque vamos a ver primero de 3 a 5 años y este tamaño de 97 pequeñitos, se les van a hacer estudios de tal manera que nos refleje esto. Esta muestra que vamos a hacer los estudios nos va a reflejar la realidad de la población de estudios de los CENDIs. A ver, realmente cómo están los pequeños. Aquí está. Los CENDIs, el total de niños que hay en cada CENDI, la muestra de cada uno. Si se dan cuenta, es el 10%. 100, 10. 40, 4. Es el 10% que fue lo que se decidió tomar. Ahora, vamos a ver, conforme ese 10%, vamos a hacer nuestro estudio estadístico para ver si realmente se tomó una cantidad de muestra adecuada para que nos dé los resultados requeridos. Aquí tenemos. Vamos a tomar en cuenta nuestras fórmulas. Siempre en estadística vamos a utilizar fórmulas para que sea más fácil nuestro trabajo en las fórmulas. Vamos a poner todos estos datos y los vamos a representar de este lado y después de que ya tengamos los valores de este lado, lo representamos en la fórmula y es muchísimo más fácil. Entonces, aquí vamos a tener que el tamaño de muestra, el N es tamaño de muestra. La Z es el nivel de confianza. Nosotros estamos teniendo un nivel de confianza del 98%, el cual es igual a 1.96. La P que tenemos aquí es la variabilidad positiva. Cuando no tenemos este valor, debe de ser siempre 0.05. Si no tenemos y no nos lo están dando, tenemos 0.05. Y en este caso no lo están dando, entonces vamos a manejarlo en 0.05. La Q, la variabilidad negativa. De la misma forma, si no tenemos este valor, debe de ser 0.05. Tampoco lo tenemos y lo vamos a manejar así. La precisión o error, estamos tratando de manejar una precisión o error del 10%, que es igual a 0.10. N, tamaño de la población. Estamos hablando de toda la población que estamos viendo aquí, de 1136. Aquí tenemos 1136. Si vemos nuestra fórmula, en esta parte ya está todo representado, entonces el tamaño de la muestra es de 88.55. En realidad sí existe un margen de error, no tan alto, pero sí, porque están manejando ellos el 97 pequeños y aquí, si nuestra muestra fuera un poquito más exacta, el tamaño muestral, pues estaría el 88.55. No muy alejado de la realidad, pero sí hay un cambio. Ahora, vamos a ver en la tabla de estadística, aquí tenemos, recuerden que en estadística todo lo vamos a manejar a las tablas para por medio de estas obtener los datos requeridos para nuestras fórmulas de todo lo que deseamos llevar. Aquí están, tenemos nuestra muestra, la frecuencia acumulada y tenemos XI, es lo mismo que es FI. Muchas veces yo me he encontrado con eso, que de repente XI y FI. Me confundo un poco, pero cuando ya veo las fórmulas y analizo, deben de primero ver las fórmulas, analizarlas y analizar sus datos que le están dando. Entonces aquí por eso lo puse así. XI es lo mismo que FI. Esta F, perdón, es el F minúscula, es FI. XI es igual menos la mediana y después vamos a obtener igual XI menos la mediana al cuadrado. ¿Para qué queremos estos datos?
Estos datos los necesitamos para sacar nuestras siguientes fórmulas. Si se dan cuenta, y algo que deben de tomar en cuenta es todo lo vamos a manejar en la mediana. ¿Por qué la mediana? Porque la mediana es un nivel medio que vamos a utilizar. Entonces vamos a ver qué tan alejado, qué tan cercano está de la mediana, del nivel medio, del promedio se podría decir. Aquí tenemos nuestras fórmulas. Nosotros ya representado aquello, representando todo esto, aquí están nuestros valores, las sumatorias. Ahora, hay algo bien especial que tienen que tomar en cuenta también. Esto que está aquí significa que si en algún momento son valores absolutos, les sale signo negativo, deben de convertirlo siempre a positivo. Por esto son estos palitos que están aquí, estas siglas son para eso. Siempre nuestros valores, aunque ustedes a la hora de sacarlos por medio de Excel les dé negativo, se tienen que convertir a positivos, todos. Por eso son números absolutos. Y aquí lo tenemos, la mediana, que tenemos 8.81, la media, la mediana, la moda, los datos que veníamos recabando desde antes, nuestro rango de estudio, que es el valor mayor menos el menor. Aquí está, el número de datos, 11. ¿Por qué ese número de datos son 11? Son 11 cendis. Recordemos que son 11 cendis, aquí tenemos nuestro número de datos. Son 11 cendis. La desviación estándar, aquí está la fórmula, la desviación estándar, ¿cuál es? La varianza, el coeficiente de variación. ¿Cómo se saca el coeficiente de variación? Está aquí la desviación media. Veamos. Si nosotros necesitamos la desviación estándar, vamos a la desviación estándar, está aquí, ¿verdad? Pero para primero sacar la desviación estándar necesitamos la varianza. Aquí está la varianza. Aquí tenemos la sumatoria de xy menos la mediana al cuadrado entre el número de datos menos 1. ¿Por qué aquí vamos a manejar menos 1? Porque cuando es para muestreo o muestras pequeñas siempre se pone menos 1. Cuando son cantidades grandes será sobre n solamente. Entonces aquí tenemos nuestros datos, los cambiamos y aquí está x y que es nuestra muestra menos la mediana al cuadrado. Aquí tenemos, todo lo sustituimos. Recuerden, ya tenemos todo en la parte de atrás, todos nuestros datos los vamos a sustituir y estas son las cantidades que nos dan. Y recuerden, estadística descriptiva. Siempre vamos a tener esa estadística descriptiva, vamos a ver reflejado más fácil aquí como está. ¿Cuántos son de cada una de nuestras muestras? Si se dan cuenta, hay unas donde hay más, que es el 11, nuestro número mayor, y nuestro número menor, que son en CRI son menos. Quiere decir que se tomaron menos pequeñitos de ese cendis porque es más pequeño el cendis. Y de aquí, de igual manera, de los datos recabados, vamos a ver de aquí las tablas comparativas, el peso-edad, el normal, sobrepeso, desnutrición y total. Todo esto lo vamos a ver reflejado acá. Todos estos datos de igual manera lo podemos sacar para todo lo anterior, la desviación media, todo. De igual manera aquí tenemos otro que también son comparativas en lo que son normal, sobrepeso, desnutrición, todo. Pero ahora vamos a ver reflejado esto acá, más fácil, ¿verdad? Más fácil entenderlo, lo que está pasando aquí, la desnutrición, el sobrepeso y lo normal. Aquí tenemos igual, lo normal, sobrepeso y desnutrición. Y aquí tenemos los mismos que estábamos manejando aquí, las medidas de dispersión, normal, sobrepeso, desnutrición, como les decía, FI, XI, lo mismo. Para que si ustedes se encuentran en determinado momento XI o FI, se fijen en ese aspecto. Aquí tenemos los datos necesarios, ¿sí? Estos son los acumulados. Aquí está para sacar esto que tenemos aquí, es esto, la sumatoria. Recuerden, N es para que se los puse aquí precisamente para que vean, porque son
números así. Ahora, aquí tenemos igual, al cuadrado son estos. ¿Qué vamos a hacer? Sustituir siempre todas las cantidades necesarias para sacar nuestras fórmulas. Entonces, si les piden algo, primeramente van a hacer su tabla de frecuencias con la media, siempre nos vamos a ubicar en la media y después de ahí todos los datos necesarios. Ahora, en este estudio hablamos de pequeñitos de Argentina, Brasil, Cuba, Guatemala, México. Aquí tenemos los autores que nos están hablando, los años que nos están hablando, pero nosotros, como son muchísimos datos y nuestro tiempo es poco, nos vamos a enfocar a los niños de 3 años para sacar nuestras medidas, para sacar nuestros datos estadísticos de medidas de dispersión. Aquí, todo esto que está aquí, de aquí a aquí, 3 años, que es donde nos vamos a ubicar. Ustedes pueden hacer en la edad que quieran, aquí nos vamos a ubicar aquí. Aquí tenemos nuestros datos de 3 años. Esto recuerden, siempre positivo, aunque les salga negativo. La media, medio la mediana, luego la media, medio la mediana al cuadrado. Y vamos a sustituir todo en nuestros datos y nos va a dar esto. Siempre la primero que vamos a sacar para poder sacar toda nuestra tabla de referencias va a ser la mediana. Perdón, la media. Va a ser la media, la mediana y la moda. Pero la que nos va a ubicar en todo esto sería la media. Y de ahí vamos a ver entonces Argentina, Brasil, Cuba. ¿Y en qué estamos basándonos aquí? Nos están dando los porcentajes conforme qué talla, edad de niños. Recuerden, cada estado, cada ciudad, cada lugar es diferente la fisonomía, es diferente todo. No esperemos que un niño de 3 años tenga la misma estatura de un pequeño de México que un pequeño de Estados Unidos. O un pequeño de Argentina, si se dan cuenta son diferentes a uno de México. Estamos hablando y aquí nos vamos a dar cuenta cuáles son los que son los más altitos y vamos a verlo por medio de la moda. La moda está diciendo que entre las personas que estamos aquí, en la talla, conforme a niños, estamos hablando que es la moda, es el más alto. Pues por mi parte es todo, muchas gracias.